Bueno, muy buenos días. Un gusto saludarles a todos quienes participan hoy día en esta actividad, gestionando los riesgos de corrupción en la cadena de suministro. Esta actividad justamente de hoy responde a un trabajo que hemos venido realizando en el ODS 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, según la Agenda 2030, pero que aborda todos los temas de gobernanza y de anticorrupción. Nuestro grupo de empresas líderes por el OCE 16 definió en el año pasado como su línea de trabajo la gestión de riesgos de corrupción en la cadena de suministro. Justamente, nuestra casa matriz de Pacto Global ha puesto especial énfasis en la estrategia que sigue a estos años, abordar desde nuestras empresas socias todo lo que significa la cadena de suministro y así amplificar también todo nuestro trabajo. En este propósito, comunicamos un plan de trabajo para este año, el cual incluye distintas actividades y conversatorios que desarrollaremos a lo largo del año para comprender mejor diferentes aristas y generar reflexiones sobre cómo fortalecer la colaboración entre las empresas y sus cadenas de suministro. El principal marco de referencia para este proyecto es la Ley 20.393. El pasado 25 de marzo estuvimos junto a Ramón Montero, gerente de operaciones de BH Compliance, quien hizo una presentación muy clara y completa sobre los alcances y modificaciones de esta ley. Y después se abrió una interesante conversación con el público para aclarar dudas. En el día de hoy profundizaremos en la relevancia del modelo de prevención de delitos regulado en esta misma ley 20.393 y pondremos especial foco en la cadena de suministro. Quiero agradecer especialmente a Susana Sierra, que nos acompaña hoy como CEO de BH Compliance. Susana, como ella nos contaba, está radicada en Miami desde hace más de 3 años. Hemos tenido mucho en el pasado también actividades con Susana, la conocemos directamente por toda su trayectoria. Es una reconocida líder global en el campo del compliance, la lucha contra la corrupción en el sector privado, el fortalecimiento de los gobiernos corporativos y el rol de las empresas en la sociedad. Ella es ingeniera comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con un máster en Business Administration, un MBA de la misma casa de estudios. Es CEO de BH Compliance, empresa que mide la efectividad de las prácticas de compliance y gobiernos corporativos. Además, es directora de la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio, AmCham, de Chile, directora de la Asociación de Cámaras Norteamericanas en Latinoamérica y el Caribe, directora del Financial and International Business Association, mentora de Endeavor Chile, miembro del National Association of Corporate Directors del International Corporate Governance Network, Women Corporate Directors. Así que Susana tiene infinidad de cargos, ¿no es cierto? Y este año también ha sido reconocida por SW50, que es el Santander Women Leaders también desde Estados Unidos. Ella también ha sido miembro del directorio del capítulo chileno de Transparencia Internacional, Chile Transparente, desempeñándose como presidenta entre el 20 y el 22. Entre sus distinciones también se destaca en 2020 en el Foro Económico Mundial, que la reconoció como Young Global Leader, y en 2023 The Woman in Governance, Risk and Compliance la eligió como CEO del año en Londres, y en 4 ocasiones ha sido reconocida como una de las mujeres líderes por el Mercurio y Mujeres Empresarias. Así que yo creo que sin más, Susana, reconocemos toda tu trayectoria y te agradecemos muy especialmente que nos hayas podido acompañar en el día de hoy. Así que escucharemos con mucha atención tu presentación. Adelante y muchas gracias. Muchas gracias, Margarita, a toda también la red de Pacto Global Chile por la invitación y felicitaciones por el tema a tocar, porque la verdad es que es un tema que se toca poco y que es esencial. En Chile también agarra más fuerza con la ley de delitos económicos, pero creo que es un tema que no podemos olvidar. Así que voy a compartir una pequeña presentación, gracias a todos los que están acá. La idea es que después podamos tener un buen tiempo para preguntas. La idea de esta presentación es como para poder también abrir esa conversación después y las preguntas, porque este es como el inicio, yo creo, de un gran tema que tiene muchas, muchas, muchas aristas y que nos hace más difícil de controlar incluso que el propio compliance interno, por así decirlo, porque eso está todo
bajo nuestro propio techo. Y efectivamente la cadena de suministros es algo que no manejamos, pero que necesitamos también para poder subsistir como negocio, como empresa. Quería partir con esto, no, no es para asustarlos, pero efectivamente, como decía, necesitamos estas terceras partes para poder vivir, para poder subsistir como empresa, y es importante, o sea, tenemos que ver a dónde están nuestras ventajas competitivas y qué temas tenemos que ir a buscar afuera. Y efectivamente, las terceras partes en general son un gran aliado, pero ojo que también pueden traer un gran riesgo. Y esto no significa, convirtámonos como en una empresa cerrada que no tiene nada afuera, todo lo contrario, entender que esos riesgos existen para poder hacer algo para prevenir. Al igual que pasa con todos los riesgos, si es que no sabemos qué puede pasar, no hacemos nada para prevenir y por lo tanto es más probable que termine pasando, pero por lo mismo es importante que entendamos cuáles son estos riesgos, cómo puede pasar, cómo pasa todo el día y cómo también es un área muy, muy importante de la empresa que tenemos que proteger, que son todas las terceras partes. Pero ¿qué es una tercera parte? Y acá voy a empezar a usar la palabra tercera parte más que cadena de suministros porque tenemos muchas terceras partes. Algunas a veces ni siquiera son parte de esa cadena de suministro, pero pensemos en todos los ingresos, o sea, en toda la plata, en toda la caja que sale y que va hacia terceros. Entonces, la más lógica y la que primero se nos viene a la cabeza son los proveedores. Todos esos son efectivamente parte importante de nuestra cadena de suministro. Pero también están los distribuidores, también pueden ser representantes, agentes. Después vamos a ver con algunos casos de corrupción específicos, pero esta figura del agente también se usa mucho. Pueden ser consultores, pueden ser eh, empresas grandes, no sé, hasta lo mismo estudios de abogados, si lo vemos en casos más de compliance, agencias de marketing, o sea, pueden ser muchos tipos de consultores y también pueden ser ONG. En Chile tenemos nuestro propio caso convenios, pero efectivamente también pueden ser muchas veces donaciones o temas que estamos haciendo para el bien común, a dónde están yendo esos dineros y cómo eso podría terminarse rebotando algún día si es que no nos preocupamos bien de las mismas donaciones que hacemos hacia terceras partes que podrían ser ONG. No lo puse acá, también son terceras partes, pero como acá estamos más enfocados en la cadena de suministro, pero también nuestros clientes pasan a ser una tercera parte. Y también ahí podríamos tener muchos, muchos riesgos hacia el otro lado. Un cliente que nos está pagando en efectivo, por ejemplo, con dinero sucio y por lo tanto está lavando dinero a través de nosotros, o tal vez algún cliente que importante y que tal vez después se vea involucrado en algún escándalo y que nos termine perjudicando. Pero creo que es importante que entendamos y que tengamos muy mapeado, y sobre todo muchos de ustedes que están acá, que trabajan en áreas de compliance, que trabajan en áreas de sostenibilidad, que trabajan en áreas legales y de auditoría, como lo más importante para empezar es tener mapeado quiénes son todas nuestras terceras partes. Y después ver cuál es el riesgo que tiene cada una de esas terceras partes y cómo esas terceras partes por algo lo son, porque nos están aportando al negocio, pero cómo esas terceras partes también nos podrían terminar perjudicando. ¿Cómo podríamos, en el fondo, cometer corrupción a través de un tercero? Acá hay miles de ejemplos. El más típico muchas veces podría ser hasta un agente de aduana que ayuda a entrar los productos. Mientras más corrupto el país, por así decirlo, mientras menos institucionalizado esté, más fácil es. Incluso a mí me ha tocado, y sobre todo acá viviendo en Estados Unidos, que es como, hay mucha corrupción acá también, pero que se ve como Latinoamérica o África, que también me ha tocado trabajar con África o Asia, como que estamos como estigmatizados como continentes corruptos, como que el norte fuera menos corrupto que el sur. Eh, pero muchas veces te preguntan, bueno, pero ¿cómo hacer negocios ahí si es tan corrupto o es imposible hacer negocios sin pagar corrupción? Y esto se lo juro que yo lo he escuchado literal. Eh, donde a veces te dicen, no, como nosotros no, en el fondo nosotros estamos súper comprometidos contra la corrupción y todo, así que no hacemos nada, por lo tanto, todas las áreas de riesgo en países donde son más sensibles, las externalizamos con un tercero. Y así como, ¿qué me estás diciendo? Sí, efectivamente, nosotros en aduana, por ejemplo, ni nos metemos. Ahí nosotros tenemos unos agentes y eso los contratamos y ahí preferimos no enterarnos o para obtener los permisos en ciertos países.
no, acá también preferimos no meternos con el tema de los permisos, así que nosotros tenemos una empresa ya, sí, súper de confianza, que hacen el trabajo súper bien y nos consiguen todos los permisos a tiempo. Créanme que a mí eso me ha tocado escucharlo muchísimo. Y eso también pasa a ser responsabilidad de la empresa. A veces, y bueno, mientras más vamos evolucionando en temas de compliance o más entendiendo que esto tiene mucho de sentido común, da exactamente lo mismo que una empresa sea impecable, limpia, 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 si después todas sus terceras partes son los que hacen el trabajo sucio por ella. Me ha tocado trabajar en muchos países de Latinoamérica y créanme que esto lo he visto un montón, donde a veces incluso hay estudios de abogados que uno debería decir como todo lo contrario, o sea, debería ser como lo más limpio del mundo, que usan y que tienen la figura de agente, de transador y que su trabajo es conseguir los permisos donde la empresa obviamente paga un fee a esa empresa súper establecida y súper bien y parte de ese fee se va a terminar pagando el soborno. Y por lo tanto nunca vamos a poder parar la corrupción si es que no entendemos de que esas terceras partes que podemos sentir que nos están haciendo un favor o podemos no querer ver y ni preguntar, mejor ni sabemos, también nos pueden terminar involucrando en un escándalo y la ley de delitos económicos chilena, que ya la vieron hace un par de semanas con Ramón, es súper clara en el tema de las terceras partes. O sea, yo creo que esta es una de las grandes innovaciones de esta ley, más que agregar todos los delitos al catálogo. Eso puede ser otra conversación, también lo vieron con Ramón, pero es que pone mucho más foco en las terceras partes. Entonces, entendamos de que efectivamente, más que cómo se puede cometer corrupción a través de un tercero, si es que se comete en una empresa que está súper establecida con todas sus políticas y sus controles, es mucho más probable que esa corrupción sea a través de una tercera parte, a que sea directa a través de la empresa. Y es pasa en la vida real, o sea, estos casos que les di, y acá casos de empresa, ojo que puse el LAN, no LATAM, porque fue en la época pasada de LAN, pero tenemos, bueno, el caso Petrobras, que involucra a Odebrecht, Goldman Sachs, que son casos más internacionales, con corrupción en Malasia, pero también tenemos nuestros propios casos locales donde efectivamente, y si es que después vamos a revisar todos los casos que hemos tenido en Chile, pero más allá que eso, generalmente cuando ocurre un caso, termina habiendo una tercera parte involucrada. Y acá quise hacer este cuadro, y incluso hasta con nombres, como que hice toda la investigación. No sé si se acuerdan, Cerecita, nuestro primer caso de responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile, donde un caso súper como ingenuo, por así decirlo, si es que uno lo puede ver, como que se necesita una empresa familiar, con todos los valores, con todo súper bien, pero necesitaban un permiso, la gerente de recursos humanos de la época tenía esta tarea encargada y paga a esta empresa Carpe Diem, que era una empresa fachada, por así decirlo, del inspector de obras de la Municipalidad de Recoleta para poder tener este permiso. Es interesante este caso porque eran solo 20 millones de pesos, o sea, si lo vemos cualquiera puede decir, o sea, tal vez en esa época no teníamos caso, entonces los 20 millones. Hoy día, después de todo lo que ha pasado, tal vez, ya, o sea, tal vez que hasta hubiera pasado más, violar, entre comillas. Pero este caso se convirtió icónico porque fue el primer caso que tuvimos de responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile, donde efectivamente después se llegó a un acuerdo, la empresa se comprometió a implementar un programa y varias cosas más, le costó más de 2 millones de dólares a la empresa, pero efectivamente para la empresa, para su balance, por así decirlo, porque los números siempre tienen que cuadrar, ¿cierto? Esta plata, esos 20 millones, salieron a través de un proveedor, que era una empresa que se llamaba Carpe Diem. Entonces, seguramente los que estaban firmando el cheque, cuando se le estaba haciendo el pago a la empresa, como que para la empresa, entre toda la cantidad de proveedores que tengo, hay uno que se llama Carpe Diem, aquí está, autorizado por la gerente de recursos humanos, ya pagamos. Esa empresa era una empresa fachada que no existía, que era la que usaba el funcionario público corrupto, que era el inspector de obras de la municipalidad, que terminó en la cárcel, donde a través de esta empresa Carpe Diem muchas empresas le habían pagado, más de 50 empresas de la comuna le habían pagado. Cerecita se volvió famosa porque era la famosa en un mal sentido, pero porque era la empresa más grande y por lo tanto fue, dado que el Ministerio Público tiene recursos acotados, fue contra la que fueron, pero estaba la caserita, había una automotora, habían más de 50 empresas que le habían pagado a la empresa Carpe Diem. Carpe Diem era simplemente una empresa fachada para recibir su bono, porque claramente este señor no iba a decir, págueme acá, deposítenme en mi cuenta corriente, porque claramente la gente corrupta no quiere dejar rastro, ¿cierto? El caso Soquimich, y metámoslos después en todos también los que hubo
de financiamiento de la política. Soquimich fue el más grande porque además que también se le abrió la lista en Estados Unidos. Pero Soquimich sacaba plata de la empresa, sacaba. Y era la caja chica de más de 10 millones de dólares que después reconoció el CEO de esa época, pero donde para poder financiar la política, financiar, en el fondo, salía plata de esa empresa. Salía. Y ahí hubieron muchas personas jurídicas, ojo que también hubieron muchas ONG, también hubieron, en el fondo hubo de todo, y muchas personas que se prestaron para hacer boletas, que después se les llamaba las boletas y las facturas ideológicamente falsas, donde también, porque acá me tocó conocer gente incluso que estaba al otro lado, mucha gente joven que le decía, bueno, hazme la boleta, tú te quedas con la declaración, con la parte de impuestos, porque hay gente que ni siquiera tenía otros ingresos, entonces te quedas con la devolución de impuestos, o tal vez te quedas con un poco, pero después esa plata iba para poder financiar la política, y mucha gente se prestó acá, o sea, acá es que siempre se habló del caso como empresa, pensemos en todas esas otras, muchas personas naturales, muchos jóvenes, porque a mí me tocó conversar con varios de ellos, que se prestaron para hacer la boleta, como para prestar la boleta para poder justificar esa salida. De nuevo, vamos a lo mismo. El balance tiene que cuadrar, pero ¿quién autorizó todos esos pagos? ¿Cómo salió toda esa plata? Era una tercera parte que después se habló de este nombre de ideológicamente falso, pero en el fondo para la empresa, de nuevo, y tal vez para una gran parte de la empresa, veía los miles de proveedores y después veía a estos proveedores chiquititos que les iba saliendo plata en goteo, tal vez nadie ni siquiera lo cuestionó. Bueno, el caso de LAN en Argentina, ¿se acuerdan? Este fue también uno de los primeros casos y también por el DOJ de Estados Unidos, donde LAN incluso estuvo monitoreado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por haber pagado sobornos en Argentina, donde también fue a través de un tercero, era un consultor, se llamaba Manuel Vázquez el señor, y era un consultor que ayudaba a qué, a conseguir permisos con el Ministerio de Transporte. Entonces, así, y si nos ponemos a investigar todos los casos de corrupción, nos podemos encontrar uno por uno, donde siempre hay una tercera parte, a veces muchas terceras partes, con nombre y apellido, que para la empresa global, seguramente para el área de compras de la empresa, forma parte de la cadena de suministro, porque en el fondo me está prestando un servicio. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué controles fueron los que fallaron acá? Vámonos más internacional. Goldman Sachs, Malasia, en Asia se pagaron miles de sobornos a funcionarios públicos para poder conseguirse contratos millonarios en el fondo de bonos que estaba poniendo el gobierno, y después entonces Goldman Sachs era el que administraba esos bonos. Y esto también gracias a este empresario, este señor, por todo lo que leí, al parecer todavía está prófugo, escapado, nunca más lo encontraron, pero que también facilitaba las relaciones entre la empresa y el gobierno. Petrobras, bueno, esto fue un hilito que se fue tirando, pero que nació de Petrobras, donde también otra forma, con otras terceras partes. Acá, ¿qué es lo que pasaba? Brasil se llamaba como el club de las empresas, donde estaban todas las empresas constructoras, Odebrecht, OAS, Camargo Correa, y puse las primeras de la lista, pero si lo googlean van a encontrar más de 15 empresas, que también a través de empresas factadas le pasaban plata también a Petrobras para que Petrobras le adjudicara a ellos los contratos millonarios, y así fue como en toda Latinoamérica. En este caso tuvo pequeñas salpicaduras en Chile, pero en general en toda Latinoamérica era la forma de hacer negocios, como te pago y me llevo el contrato. Tanto pasó, y a mí en esa época me tocaba ir mucho a Perú, porque estábamos abriendo allá, pero tanto fue que en Perú hay carreteras que te llevan a ningún lado, porque como era la forma de hacer negocios, te llevaba al gobierno, le pagaba para que hiciera la carretera, y la carretera que te lleva allá, y pum, no llego. En Ecuador se construyó un aeropuerto, no había cómo llegar. O sea, hay muchos casos así donde hay un montón de obras públicas que se hicieron en Latinoamérica que no tenían ni pies ni cabeza, pero alguien se estaba llevando una tajada. Bueno, esto es una pincelada simplemente, si se ponen a investigar es impresionante, pero si es que nos vamos efectivamente a las terceras partes, créanme que, o sea, a todos los casos de corrupción, y si se ponen a investigar los casos de corrupción, créanme que siempre hay una tercera parte, siempre la forma de sacar plata de la empresa es a través de una tercera parte. Nos vamos a seguir enfocando más en corrupción, porque es la idea y también es lo que ustedes están buscando hoy día, pero no quiero que olvidemos dos cosas, que las terceras partes son mucho más que corrupción. ¿Se acuerdan del escándalo de Nike hace miles de años? Porque
estaban usando niños en sus fábricas en Asia para hacer las zapatillas, o acá, esta es de hace más poco, del año pasado, pero también de las marcas de lujo que utilizaban niños, o Apple, no sé si es que vieron alguna vez el aviso de Apple cuando le rendía a la madre naturaleza, y esto acá están todas las empresas tecnológicas, pero cuando hacía su memoria a la madre naturaleza, que yo vi el video y dije, oh, qué lindo, qué buena idea, cómo mezclar el tema como de cambio climático y de su responsabilidad medioambiental con un video que era como más o menos publicitario, pero después cuando empecé a ver en las redes sociales los comentarios que tenía abajo, todos los comentarios eran, muy lindo todo lo que dice ahí, pero no sabe que para poder hacer las baterías de su teléfono es en África el cobalto y para eso usan niños. Entonces, se ha vuelto todo un escándalo también y así es como una tercera parte nos puede terminar perjudicando. Tal vez yo puedo tener todo perfecto y Apple muy perfecto con el medio ambiente y todo muy amigable y todo lo que hace, reciclable y bla, bla, bla. Pero si es que mi materia prima, en el fondo, como lo que estoy usando para construir, me estoy cerrando los ojos, pero efectivamente están explotando a niños en África para poder sacar el cobalto de las minas, ¿hasta dónde soy responsable y no soy responsable? No es el tema, pero es así como incluso una tercera parte puede terminar repercutiendo a la empresa. Y el tema que se viene, que creo que debería ser el tema del próximo, porque es el tema de la ciberseguridad y de las terceras partes hoy día, como las filtraciones de datos. ¿Se acuerdan en julio, exactamente 19 de julio? Si es que alguno de ustedes estaba viajando ese día, nunca va a olvidar ese día. Pero cuando colapsaron en el fondo todas las líneas aéreas, o la mayoría, porque el proveedor de ciberseguridad, que era un software que se llamaba Falcon, no sé, Microsoft había actualizado algo para Windows y ellos no lo actualizaron, no lo hicieron manual y por una falla manual terminó colapsando el sistema aéreo y ese día se cancelaron todos los vuelos y hasta el día de hoy todavía quedan coletazos de lo que fue ese día. ¿Por qué les cuento este caso? Ustedes dicen, no, pero si acá no hubo ninguna falla, fue un error humano. Un error humano, pero que reputacionalmente costó un montón. Ese día las acciones de Microsoft se fueron al suelo. Microsoft no tenía nada que ver con esto. Microsoft hizo una actualización y este software usaba Microsoft. Pero le terminó repercutiendo también a Microsoft como una tercera parte involucrada, porque lo primero que se dijo fue una falla de Microsoft. Y por lo tanto, pero era una compañía que en el fondo es esta que está acá, que utilizaba Microsoft. Y acá, en el fondo, si es que ustedes buscan, hay miles de artículos de cómo generalmente las brechas, y por eso que ciberseguridad obliga a reforzar mucho más el tema de las terceras partes, porque generalmente las brechas de seguridad no pasan por la empresa sí, sino que pasan por una tercera parte. Y por eso que en ciberseguridad siempre se habla, busca tu eslabón más débil. ¿Por dónde podría ser en el fondo? ¿Por dónde se te podría terminar saliendo la información? Volviendo al tema corrupción, acá están la mayoría de los casos que se han aplicado en Chile respecto a responsabilidad penal de las personas jurídicas, las empresas que han sido formalizadas por responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y si nos vamos a los casos, la mayoría de las empresas, la mayoría de estas están formalizadas por cohecho, ahí hay un par por lavado de activos, pero la mayoría de las que están formalizadas por cohecho, ¿cómo se ejecutó ese cohecho? Fue por salidas de caja a proveedores, o sea, por facturas falsas. Esas facturas falsas, esos proveedores que eran falsos, para cualquiera, o sea, si es que yo, por ejemplo, que no conozco la empresa, llego a mirar o cualquiera de ustedes y ve y dice, los números me cuadran, eh, son proveedores. Pero ¿qué falló con esos proveedores? ¿Cómo nadie dentro de la empresa logró detener que salieran plata de esos proveedores que eran empresas fachadas? También puede ser a través de la contratación de personal, que también hay algunos casos ahí, a través de regalos, pero efectivamente la mayoría es a través de un proveedor, o sea, es a través de la cadena de suministro. Y como el balance tiene que cuadrar, me tengo que fijar de que esa plata salga de la empresa. Por lo tanto, en teoría debería ser mucho más fácil de detectar, que debería ir a ver qué es lo que es falso acá de este lado. Entonces, y esto bien rápido, muchos de ustedes que están acá, esto yo lo he dicho varias veces, pero es que no nos podemos olvidar de esto, que la corrupción está aumentando y cada vez va a haber más y cada vez van a haber temas más sofisticados para efectivamente cometer corrupción. Cada vez hay menos países que vienen en democracia, por lo tanto mundialmente en el fondo hay menos como check and balance o hay menos control cruzado, estamos en más contextos de conflictos, lo que también aumenta la corrupción. Las crisis económicas aumentan la corrupción, hoy día estamos en algo extraño, no sabemos hacia dónde va el mundo. La inequidad, mientras más
mientras más brecha hay entre el más pobre y el más rico, o sea, mientras más grande es esa brecha, aumenta el populismo, más aumenta la corrupción, la crisis de confianza que estamos viviendo. Ya no confiamos en nada, 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 nada. Lo que debilita las instituciones. Si no tenemos instituciones, la corrupción aumenta. Hoy día también tenemos empresas cada vez más grandes, que generalmente las empresas tecnológicas, y dependemos de cómo se muevan, o sea, esas empresas, en el fondo, cómo van a actuar. El tema de los datos también pasa a ser cada vez más importante, el tema de la desinformación. Vivimos en un mundo cada vez más desglobalizado. Lamentablemente, este estudio es del 2019, que me tocó trabajar con Transparencia Internacional, pero hoy día está más que nunca, o sea, como que hubiéramos tenido una bolita y hubiéramos visto el futuro, pero efectivamente si cada país hace su propio, en el fondo solamente se mira hacia adentro y no hacemos esfuerzos globales, y por eso es tan importante en el fondo Pacto Global por prevenir la corrupción y estar todos como en la misma línea, también es mucho más difícil combatirla. Y para qué hablar del lavado de dinero, narcotráfico, crimen organizado, que efectivamente ido aumentando fuertemente, lamentablemente también en Chile, y por lo tanto esto va a hacer que haya más corrupción, por lo tanto más es importante el rol de nosotros y el rol de todos ustedes, en el fondo, desde el mismo sector privado para poder combatirlo. Y ahora vámonos a la ley. La ley ya la vieron con Ramón, pero quiero pasar bien rápido a hacer como 2 clics en el artículo 3 y en el artículo 4. Pero primero, leyes de responsabilidad de las personas jurídicas. Esto no es un invento de Chile. O sea, Chile tiene esta ley desde el 2010, esto no es algo que viene con la ley de delitos económicos, pero estas leyes son bien simples, pueden tener pequeñas modificaciones en los distintos países, pero primero tiene que existir un delito. Entonces, para que ocurra el delito, primero se tiene que comprobar que una persona, que alguien lo cometió, antes de que escala la empresa. No es que acá generalmente no se va directo a la empresa, sino que primero se va a ver a dónde fue el delito. El delito es cometido por un ejecutivo de alto nivel, cualquier persona bajo su cargo, eso decía la ley antigua. Después ahora vamos a ir a hacer el doble clic a la ley nueva, donde deja más específico, porque cualquier persona bajo su cargo, acá en teoría sí se incluyen las terceras partes. No sé si se acuerdan, hay varios casos donde esa tercera parte era un externo de la empresa y donde también terminó aplicando porque estaba a cargo de alguien de la empresa. Ahora la ley es mucho más específica y vamos a hacer el doble clic ahí. Después, que exista un beneficio directo o indirecto de la empresa, y que no existan programas de compliance debidamente implementados. Después vamos a hacer el clic en la ausencia de los programas de compliance, pero quiero ver por quién lo puede cometer. Esta es la nueva ley, este es el artículo 3 de la nueva ley, donde le hace doble clic a estas cosas. En el fondo, en el ámbito de aplicación, antes era como alguna persona que esté abajo, o en el fondo ahora dice toda persona que preste servicios con o sin representación. ¿Y a qué se refiere eso? Y también cuando carezca de autonomía o relaciones de propiedad o participación de la empresa. O sea, esto dice cualquier tercero puede ser responsable por un delito que favorezca a la empresa. Entonces acá, que para mí antes también lo decía, porque antes decía cualquier persona bajo su cargo, bajo el cargo de alguien de la empresa, que un tercero está. Pero acá te agregan el sin representación. Incluso yo puedo no tener ningún contrato firmado con la empresa no me dio así como una representación clara, pero si yo voy y pago un soborno para que favorezca a esa empresa, igual van a ir finalmente a perseguir a esa empresa. Acá, en vez de decir que es que tiene que, no, en el fondo, beneficio directo o indirecto, lo que dice es, no puede ir en contra. O sea, si me perjudica, si se cometió un fraude, si esta plata la sacó un tercero, o en el fondo un empleado con facturas falsas, pero para llevarlo a su bolsillo, y al final a mí me robaron, no van a ir contra mí. O sea, seguramente, pero al revés, yo como empresa voy a tener herramientas para poder ir contra ese tercero. Y lo otro importante del modelo de prevención de delitos, que dice que la empresa tiene que demostrar que tenía un modelo de prevención de delitos que está implementado y que está evaluado por un tercero independiente. ¿Qué significa tener un programa de compliance? ¿Qué significa un modelo de prevención de delitos? Hay que identificar riesgos, aplicar controles, y esta ley, esto ya lo vieron con Ramón, exactamente las mismas láminas, así que las voy a pasar rápido para los que no estuvieron la vez pasada, pero efectivamente el modelo de prevención de delitos se posiciona como un elemento fundamental y podría llegar a eximir a la empresa de responsabilidad. ¿Qué se refiere esto en simple? Si es que yo hice todo por prevenir, si es que yo me preocupé, en el fondo me preocupé de que efectivamente no saliera plata de la empresa, que no iba, o sea, que no fuera como para la empresa, sino que no se cometieran
delitos, que no se cometieran sobornos, me preocupé, hice el due diligence de los proveedores, etcétera, hice todo, y al final igual me engañaron y igual se lograron saltar el sistema, la empresa no va a ser responsable. Paso a ser víctima, igual que el resto. El tema es que tengo que demostrar que hice todo para prevenir. Y en los casos que hemos tenido en Chile, eso es lo que más ha costado, demostrar que se hizo todo para prevenir. Entonces, vamos de nuevo a qué es un modelo de prevención de delitos o a qué se refiere la ley. La ley siempre ha hablado de identificación de riesgos, de protocolos, de administrar auditorías, de normas, de denuncias y de cláusulas en los contratos. La ley sigue hablando de lo mismo. La diferencia es que como agrega todos los delitos al catálogo, los delitos que habían antes y sobre todo con los que se partió, que eran económicos propiamente tal, pues esto, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, le aplican a todas las empresas. Todas las empresas lo podrían cometer. Los delitos que se agregan ahora, no todos les aplican a todas. Hay empresas del rubro financiero que no les aplica ninguno de los ambientales. Hay empresas que tienen más riesgos ambientales que no le aplica ninguno de los de bancos. Hay empresas que no son bancos que no les van a aplicar. O sea, está mucho más separado en el fondo por GIP. Pero dice que hay que comunicarlo a los trabajadores y tienen que haber protocolos y procedimientos, tienen que haber canales de denuncia, tienen que haber sanciones internas y tienen que haber cláusulas. Respecto al encargado de prevención de delitos, muchos de ustedes de acá lo eran y lo siguen siendo, pero lo más importante es que también lo lleva a los sujetos responsables. Es decir, como ahora se amplía tantas áreas y en el fondo ahora tenemos el área económica propiamente tal, pero también tenemos el área informática, tenemos el área ambiental, tenemos el área más específico laboral. En el fondo tenemos tantas áreas que hoy día también los sujetos responsables pueden ser más de uno. En el fondo como que deja abierta esta opción. No me miren a mí por el nombre porque lo encuentro súper feo, pero bueno, así le puso la ley. Pero efectivamente podemos tener distintos compliance officers dependiendo del área y esto va muy en línea con temas internacionales. A mí me pasó cuando llegué a Estados Unidos que yo decía compliance y me decían, pero compliance de qué? Y ahí descubrí que había compliance laboral, compliance tributario, compliance de lavado de activos, compliance de anticorrupción, compliance de ciberseguridad, o sea, todo tiene compliance y hacia allá vamos con los sujetos responsables. Y respecto a la supervisión en el fondo, como a la certificación, se cambia por una evaluación continua. ¿Qué es lo más importante de esto? Auditar continuamente que lo que tengo escrito se cumpla. Porque este es el principal error con los programas de compliance. Podemos tener mucho escrito, pero después esto que está escrito queda guardado en un cajón, se deja de cumplir y eso es como dispararse en el pie. A Corpesca le pasó algo similar. Tenía todo su modelo muy lindo y en el juicio incluso fue usado en su contra para decirle, oiga, usted no me diga que no sabía que podía hacer esto porque acá lo tiene muy bien escrito. Entonces, muy importante esta evaluación por parte de un tercero, que tenga periodicidad y que se vaya generando evidencia continua en el tiempo. Entonces, ¿cómo podría ser responsable una empresa cuando un tercero comete un delito? Digamos ustedes, no lo puedo contar porque están al otro lado, en el fondo de la pantalla, pero lo más importante, una empresa podría ser responsable si es que no cumplió con su deber de dirección y supervisión. Es decir, no hizo nada para prevenir que ese tercero cometa el delito. Eso es lo más importante. O sea, tenemos que hacer todo para prevenir que ese tercero cometa el delito, a nombre nuestro. Pero vamos a ser responsables solamente si es que no podemos demostrar que hicimos todo lo posible. ¿Entiendes? Hacer todo, sería mucho más entretenido esto si estuviéramos ahí, que lo pudiera estar viendo, pero eso es lo que quiero que les quede grabado. Eso es lo más importante con los terceros, demostrar que hicimos todo lo posible. ¿Cómo? Con programas de compliance. Esta es una imagen global de programas de compliance globales. Voy a hacer el doble clic. Quiero pasar bien rápido por acá porque quiero hacer el doble clic con las terceras partes. ¿A dónde nos tenemos que fijar específicamente en las terceras partes? Que prácticamente aplicar todo esto que estamos aplicando a la empresa, pero para terceras partes. Entonces, compliance en la cadena de suministro. Antes, lo más importante, el due diligence. ¿Con quién estamos haciendo negocio? Para acá y para allá se pimponean la ley de beneficiarios finales, que si es buena, que si es mala, que qué van a saber. O sea, da lo mismo que exista o no exista una ley. Yo como empresa, lo primero que debería querer saber es quién es el beneficiario final de la empresa con la que estoy haciendo negocio. ¿Cómo no sé que tal vez una empresa fachada del mayor narco del mundo y tal vez yo estoy haciendo negocio y no sé porque nunca pregunté quién era el beneficiario final? Entonces, da lo mismo la ley o no la ley. Ustedes es lo primero y cualquier empresa lo primero que debería querer saber es quién es el beneficiario final de las empresas. Créanme que cuando hagan este ejercicio se pueden encontrar con cosas interesantes. Tal vez ni siquiera delitos, pero tal vez se pueden dar cuenta que en una licitación 5 empresas eran del mismo beneficiario final. Y tenía la empresa
la empresa B, la empresa C, y con eso podía manejar el precio. Esas cosas pasan, eso no es un invento. Entonces, saber con quién estoy haciendo, verificar los antecedentes de con quién estoy haciendo negocios. ¿Cómo no sé que tal vez estoy haciendo negocios con una empresa que estoy involucrada en un escándalo gigantesco? Tengo que saber. Y también los vínculos con funcionarios públicos. Tal vez estoy contratando sin saberlo porque hoy tan privada que se veía la empresa y tan bonitas que eran sus oficinas, y tal vez que resulta que era esta empresa Carpe Diem que estaba relacionada, que era la empresa fachada del inspector municipal. Entonces, esto es súper, súper importante antes. Después, analizar cuáles son los riesgos de ese proveedor. Es un proveedor que me va a prestar un servicio por una vez, es un proveedor de largo plazo, es un proveedor que tiene acceso a cierto tipo de información, etcétera, etcétera. Y todo esto con validación documental. Durante las cláusulas de los contratos, súper importante porque esto es lo que los va a proteger a ustedes de poder mostrar algo. Oiga, si yo le dije acá en el contrato, las capacitaciones, yo lo capacité, le dije que esto no se podía hacer, entonces si ya lo hizo, se me salió de las manos. Y todas las salidas de caja, ¿dónde están los registros de pago? ¿Quién autoriza? Nunca las autorizaciones pueden ser solo de una persona, tienen que haber autorizaciones cruzadas. Para poder pagar, me tengo que comprobar que me entregaron el producto de vuelta, qué me dieron a cambio. O sea, todos estos pagos de que les mostré antes que salían y salían, no sé qué decían que me dio a cambio esta empresa. Eso es súper, súper, súper importante y ojo con los pagos en efectivo. Y también un monitoreo continuo que en el fondo esto no solamente mientras es proveedor, y también incluso después, pero todas las auditorías periódicas, todos los sistemas de alerta y los canales de denuncia, que los canales de denuncia tal vez funcionan hasta después incluso que eso era proveedor, pero es importante que los incluyan a los proveedores, si es que alguien está viendo algo, que sea capaz de denunciar esto. Y recordar esto, compliance es sentido común. Compliance no es nada del otro mundo, es centrarse en el cómo se hacen las cosas y no solamente en el qué. Entonces, si es que voy a elegir un proveedor, no me voy solamente por el de precio más bajo, sino que me empiezo a cuestionar por qué se tendrá el precio más bajo, qué estará querriendo hacer este proveedor, quién está atrás, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Ojo que se puede tener el programa, no es tan fácil en el fondo cumplir con ellos, por eso que es importante este monitoreo, es importante como de auditar, es importante que esto se siga haciendo, tal vez que ahora van a ir todos en el fondo a fijarse quiénes son sus proveedores críticos, pero muchas de las veces esto no se cumple acá, esto no relaciona con esto, pero esto es data interna que nosotros hemos sacado. Generalmente en Chile no se hacen denuncias, potencien las denuncias con sus mismos proveedores. Tal vez internamente la gente no se va a atrever, pero ábranla a todos. Si es que un proveedor dentro de ustedes, tal vez que los está usando para cometer soborno, está haciendo las cosas mal, créanme que todos los otros proveedores que están al lado participando en la misma licitación lo saben. Abran sus canales de denuncia a que todos esos otros puedan decirles si es que están viendo algo. A mí no saben la cantidad de veces que me han preguntado, ya sea haciendo clases o ya sea porque recibimos mail así como que, oiga, es que quiero hacer una pregunta. La gente en Chile no se atreve a denunciar porque piensa que va a ser así crucificada por siempre. Pero créanme que si hay algo sucio en una licitación, el resto de los proveedores lo saben. Y ese resto de los proveedores a veces ni siquiera habla porque no le dieron la oportunidad de hablar, porque a veces los canales de denuncia están cerrados solamente internos. Las capacitaciones que sean de verdad, nadie se va a aprender el número de la ley, ¿a quién le importa el número de la ley? Pero que sean del riesgo que efectivamente tiene. Si van a capacitar a sus proveedores, capacítenlo en cosas donde están los riesgos de los proveedores, no lo capaciten en sus cosas internas de la empresa que el proveedor no tiene cómo acceder. Los due diligence, 30% de las veces no se hacen. Por favor, hagan los due diligence sobre todos los proveedores críticos y sepan quiénes son esos beneficiarios finales. Y bueno, políticas de interacción con funcionarios públicos que no aplica tanto este caso. Entonces, efectivamente, un tercero nos puede perjudicar no solamente por la sanción, porque después podemos terminar perdiendo licitaciones, pero el daño reputacional, ese es el mayor daño que nos puede hacer un proveedor. Y por lo tanto, bueno, aparte de todo lo legal y las multas gigantescas, pero ustedes pueden decir, pero si no era yo, era él. Pero después tienen que poder demostrar de que efectivamente era él, no era yo. Resumiendo, para que podamos ir a las preguntas, perdón si me extendí un poco, pero las terceras partes sí extienden el riesgo a la empresa. Y hoy día en Chile más que nunca porque la ley lo deja súper, súper claro. No basta con confiar, porque esto también en Chile pasa. No, pero si este es amigo, si es conocido, si me lo recomendó un director, sí. No, hay que verificar. O sea, los due diligence son esenciales. Compliance termina siendo un escudo legal, o sea, efectivamente puede eximir a la empresa de responsabilidad y también una ventaja competitiva. O sea, si ustedes están tranquilos que como empresa, no solamente internamente, sino que también con toda su cadena de suministro, están bien, están haciendo negocios con la gente correcta, esto sí es una ventaja competitiva en el corto y en el largo plazo. Y no olvidemos, porque esto necesitaríamos otro, pero nosotros también somos parte de una cadena de suministro de nuestros clientes. Y a mí, estando en muchos seminarios internacionales,
con muchas empresas gigantescas, o sea, que ni las imaginaríamos tal vez los tamaños, pero que nosotros como empresas también somos parte de esa cadena de suministro y por lo tanto también nosotros necesitamos cumplir con todo para que efectivamente no quedemos fuera de esa cadena de suministros global. Y ojo que si nosotros somos la tercera parte, en el fondo, somos parte de la cadena de suministro de esa empresa más grande, nuestros proveedores son la cuarta parte. Y hoy día ya se está empezando a hablar de compliance de cuartas partes. Entonces, por eso es que es importante que tengamos bien controladas nuestras terceras partes para que cuando nuestros clientes nos vengan a preguntar por su cuarta parte, que son nuestros propios proveedores. Así que con eso los dejo para que podamos ir a las preguntas. Muchísimas gracias, Susana. Clarísima tu explicación y en realidad, después de escucharla, pareciera sencillo implementar un sistema que previniera la corrupción. Sin embargo, sabemos que lamentablemente Chile ha avanzado en corrupción, en los rankings, ¿no es cierto?, que tú muy bien conoces y en el cual siempre teníamos una buena posición. Lamentablemente en los últimos años hemos bajado en ese ranking. De tal manera que hoy día, digamos, la corrupción ha llegado lamentablemente a todos los ámbitos, no solamente a las empresas, en distintos ámbitos lo hemos visto. Y tú mencionabas la importancia sin duda, de la reputación de la empresa, porque esos ejemplos que diste tardan años, ¿no es cierto?, en recuperar esa reputación. Ahora, tú hablaste también de que hay un eslabón más débil. ¿En qué punto de la cadena de suministro es más probable que se dé un delito de corrupción? ¿Cuál es ese eslabón más débil que tú mencionaste? Bueno, mientras tanto, les animamos también a hacer más preguntas mientras vamos conversando. A todos quienes participan hoy día pueden hacer sus preguntas en el chat, por favor. Perfecto. El eslabón más, y por eso que yo partí diciendo que es importante que veamos cuáles son los riesgos. O sea, no sé, por poner un ejemplo muy simple, la empresa que les provee Internet seguramente no les va en el fondo a salpicar un riesgo de corrupción con la empresa que les provee Internet. Por eso que el eslabón más débil en temas de corrupción generalmente son los que trabajan también con terceros y que o sea, mapeando, yo creo que ver todas sus terceras partes que también tienen relación con funcionarios públicos que los podrían beneficiar. O sea, en el fondo, como que ahí yo creo. Y después también toda la ronda con clientes. O sea, si es que tienen cualquier intermediario, creo que esos intermediarios, para términos de corrupción específicamente, pueden ser el eslabón más débil. Los que consiguen permisos, o sea, todas esas en el fondo como terceras partes que ustedes los están contratando para que los ayuden también a conseguir algo más, que a veces no es tan explícito, o sea, porque en el fondo no es, y supongo que ninguna empresa explícitamente dice voy a contratar a este para que este pague para conseguirme el permiso de aduana o en el fondo la entrada de aduana o el permiso acá o de impuestos, pero es súper, súper, súper importante. Yo creo que los proveedores que ustedes tienen, que tienen relación con una tercera parte más que ustedes lo necesitan, ya sea para que los ayude, eh, son los más riesgosos por lejos. Porque los que solamente les están prestando un servicio a ustedes y ahí queda, o sea, como, por ejemplo, no sé, la parte de, como decía, los servicios básicos, por así decir, ellos no tienen representación para representarlos a ustedes en otros. Todos los que más encima tengan representación para hablar en nombre de ustedes pasan a ser también los más riesgosos. Tú hablaste también de la importancia de tener un programa de compliance en la empresa. ¿Cuán complejo es diseñar un programa de compliance para empresas considerando lo que tú mencionaste, que hay rubros distintos que aplican variables distintas? Eh, ¿Cómo debe una empresa planificar un programa de compliance? ¿Cuánto tiempo le requiere? ¿Cuáles son las etapas? ¿Nos podrías dar como una visión de cómo, para quienes nos escuchan hoy día, cómo se elabora un plan de compliance eficiente? Sí, creo que lo más importante, porque muchos dicen, no, que el compliance es muy caro. Efectivamente, esta ley que agregó tantos delitos hace mucho más complejo la identificación de riesgos, ¿cierto? Pero creo que lo más importante para un programa de compliance es aplicar el sentido común. Ya, primero, para elaborar un programa de compliance tiene que partir desde lo más arriba de la organización. Si es que ustedes están en empresa donde los dueños, dependiendo del tamaño en el fondo que tal metido estén los dueños o el directorio o el gerente general, no están comprometidos con el compliance y no están comprometidos con hacer las cosas bien, empiezan a buscar trabajo ahora. No quiero dejar a ninguna familia muerta de hambre, así que no les voy a decir que renuncien hoy mismo, pero
empiecen inmediatamente a tratar de salir de ahí, porque créanme que eso en algún minuto se les va a rebotar y les puede perjudicar. O sea, primero mirar hacia arriba, es decir, esta empresa, la cultura de esta empresa, ¿me guía hacia actuar de buena forma o no? Pero después es poder ir viendo los riesgos y separarlo. Con esta nueva ley, ustedes vieron en el fondo, en la charla pasada con Ramón, cómo nosotros hicimos una separación como por módulos, porque era como imposible abordar toda la ley. Pero primero, creo que lo más importante y lo que le aplica a todas las compañías es la parte económica propiamente tal, y de los riesgos de los delitos en el fondo que podemos ver más en el día a día, como podría ser un soborno, un cohecho, que los utilicen para lavar activos, el tema de administración desleal en empresas también eh, que tienen como más de un accionista. Entonces, creo que es súper importante ver qué me aplica, a dónde están esos riesgos y después qué controles voy a tener para prevenirlos. Y ojo que muchas veces esos controles están, porque como les decía, son de sentido común, que no los hice pensando como en compliance de decir, no quiero cometer delitos, porque ni siquiera estaba pensando que yo podía cometer delitos o un tercero los podía cometer por mí, sino que no quiero que me roben, no quiero que alguien me saque plata de la empresa. Entonces, yo creo que lo más importante de un programa de compliance es blindar las salidas de caja. ¿A dónde está saliendo la plata de la empresa? Y ojo que mientras más grande la empresa, más difícil hacer eso, porque más puedo perder y decir, estos son montos pequeñitos. Por eso, cuando Soquinista decía, si era una caja chica de 10 millones de dólares para una empresa minera, eso no es nada, y todo el mundo como, 10 millones de dólares. Pero efectivamente creo que es súper importante que vean cuáles son los riesgos y de esos riesgos ir viendo cómo los prevengo. Y mientras más específico sea el control, mejor. Porque también existe la tentación de decir, esto lo prevengo con la política de bla, 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 y la política y todo queda súper en el aire, pero después es difícil. Una política sin controles no sirve de nada. Entonces, ¿cómo lo voy a medir? Y que todo lo que yo haga, ojalá sea medible en el tiempo. Gracias, Susana. Ahora nos preguntan, a ver, en los asistentes, Mauricio Vera dice, ¿es suficiente con cumplir la ley 20.393 y llegar hasta la fase de capacitación posterior a publicar el modelo de prevención de delitos, políticas o protocolos? ¿Es suficiente ante un evento reducir el impacto en una empresa al representante legal? Mauricio, lo que más dije en la presentación, da lo mismo la ley. No nos preocupemos o sea, la ley efectivamente lo que viene a hacer es el rayado de cancha. Y por eso es que sale la ley. Pero yo siempre digo, estos temas las empresas se deberían preocupar, no porque existe la ley o no porque la ley me dice. No saben la cantidad de empresas que se nos han acercado, como somos evaluadores independientes, hago el disclosure para todos los conflictos que puede ser, pero que se nos han acercado y decir, ya, pero es que ¿qué es lo mínimo que me pide la ley? No, yo necesito el informe que me pide la ley. Nosotros, bueno, ahí decimos, y lo estoy diciendo, no nos interesa. No es la ley. Lo que yo quiero como empresa es protegerme y lo que yo de verdad quiero con la empresa es prevenir. Entonces, cada empresa verá. Si yo tengo puros proveedores que no me pueden llevar a ningún riesgo porque lo tengo todo súper controlado y en el fondo esos proveedores no me pueden representar, esos proveedores no tienen ninguna relación porque soy una empresa fácil, entre comillas, eh, como que está bien solamente tal vez ponerle en el contrato, o está bien en el fondo hacer una pequeña capacitación de decir así nos comportamos nosotros. Pero si es que es un proveedor crítico, si es que es un proveedor que efectivamente tiene todo el riesgo, si es un proveedor que me está representando, a ese tal vez lo tengo que sentar acá al lado y decirle, ojo, que estas cosas no se hacen, aquí está mi canal de denuncia, usted ve algo, me denuncia, si cualquier persona acá le viene a decir que haga esto, esto no se puede hacer. Entonces, va a depender, y la respuesta es depende. Aprendí este fin de semana en un curso que cualquier pregunta estratégica, la respuesta es depende, pero lo importante es que la empresa se sienta tranquila y que sienta que está previniendo el riesgo, más allá de lo que pide la ley. A la ley yo necesito las cosas concretas, poder mostrarle que lo capacité, poder mostrarle que tenía el contrato de trabajo, etcétera. Pero lo que yo de verdad quiero es que no ocurra en el fondo. Claro. Y también pregunta Mauricio si aplica esta ley a las empresas pequeñas, desde qué montos y de qué de montos de venta anual. Perfecto, la ley aplica para todas las empresas con excepción de las micro, en el fondo como que hay una excepción de las microempresas, que el monto, en el fondo como para empresas superiores a 25.000 UFs, en el fondo, y que no sean las 20.000. No, ingresos anuales por venta y servicios de otras actividades del giro que no hayan superado las 2.400 UF en el último año. Pequeñas empresas cuyos ingresos anuales por venta servicios sean superiores a 2.400 y no excedan las 25.000 y sí.
O sea, hasta las 2.400 están exentas, pero más que exentas, lo mismo. O sea, no es la ley lo que aplica o lo que no aplica, sino que lo que importa es, por muy micro que yo sea como empresa, tampoco me quiero ver involucrado en algo, porque acuérdense que no solamente el riesgo legal, sino que también es el riesgo reputacional. Y si soy micro, es mucho más fácil de implementar, porque tengo mucho más claro dónde están todas mis salidas de caja. Por favor, bloqueen sus salidas de caja. Eso es lo más importante, porque por ahí es donde el día de mañana puede terminar ocurriendo algo. Claro que sí. Monserrato Ortega pregunta, muchas gracias por la exposición. Quisiera consultar si podrían profundizar sobre cómo se incorpora la protección de datos personales en los procesos de debida diligencia dentro de la cadena de suministro, especialmente considerando la nueva ley de protección de datos personales en Chile. ¿Qué buenas prácticas recomiendas para abordar este tema con terceros o proveedores? Ya, este es un tema que aplica hacia los dos lados y que yo también se lo mostraba y les decía, este debería ser como el siguiente en el fondo tema. Hoy día, efectivamente, los datos personales son un activo estratégico de las empresas. Y esos datos no se pueden mal usar o nos tenemos que cuidar que tampoco nos roben esos datos. ¿Se acuerdan cuando yo ponía cómo van a aumentar los riesgos de corrupción? Los datos son el oro del futuro o el futuro es hoy día. Entonces, esos datos son súper valiosos. Ustedes para poder hacer due diligence adecuados tienen que pedir muchos datos de esa empresa. Pero ustedes como empresa, y que en el fondo está bien, que los pidan, es parte de, ustedes como empresa se tienen que asegurar de proteger esos datos que le están pidiendo a ese tercero. Entonces, esto aplica para los dos lados, porque mientras yo más información le pido a los terceros, más me tengo que resguardar yo con temas de ciberseguridad y también con capacitación a mis propios trabajadores, para que esos datos que ahora yo tengo que son información sensible no se filtren. La forma mejor de implementar, y acá aprovecho de dar un saludo grande al equipo de seguridad de BH Compliance, Tere y Tomás, vamos, pero efectivamente es, ojalá, con etiquetas de todos los datos. Todas las empresas tienen datos que son datos públicos, tienen datos que son sensibles y tienen datos que son estrictamente confidenciales. O sea, esa es la mejor forma. Vamos a tener que empezar a crear una cultura de clasificación de datos para que efectivamente esto funcione y no, porque en el fondo nos podemos volver locos si tratamos todos los datos con la misma rigurosidad, pero efectivamente si yo voy a hacer buenos due diligence a mis proveedores, lo más probable es que esos datos los voy a tener que resguardar también en clasificar, porque después si a mí se me filtran, el proveedor va a venir contra mí también. Gracias, Susana. También nos preguntan, ¿qué recomendaciones específicas puedes compartir para medianas empresas del sector campo agropecuario y del retail? Muchas gracias por la instancia. Bueno, para la industria, o sea, ahí lo nuevo, volvamos a los riesgos. Agropecuario, con la nueva ley se les agregan muchos temas medioambientales, o sea, todo el tema de gestión de residuos, todos los temas de contaminación en el fondo, ya sea de aguas, de tierra, de aire. Entonces, también van a tener que implementar compliance medioambiental. Y lo más importante, bueno, y la parte económica que claramente les aplica a todos. Entonces yo creo que lo más importante es ver cuáles son sus riesgos, a dónde les pega. Y si es que después lo llevamos a retail o entender de que estas empresas agropecuarias, sus clientes, son parte de la cadena de suministros de ese retail también les va a pedir a ustedes cumplir con su compliance. Entonces lo más importante que, por eso yo decía, se transforma en una ventaja competitiva. Si todos nosotros, si ustedes son capaces de demostrarle a sus clientes que efectivamente pueden que tienen un buen sistema de compliance implementado, debería ser una ventaja competitiva en el momento que los contraten. O sea, y compliance en todo ámbito, pero usen el compliance, úsenlo también para vender, úsenlo para decirle, o sea, si esa empresa agropecuaria, su cliente es el retail, dígame a mí versus a la competencia, porque acá yo tengo un buen compliance implementado y me estoy preocupando de esto y esto y esto. Susana, preguntan también, ¿cómo controlas el cohecho en agentes de aduana? ¿Cuáles son algunas alertas? ¿Qué herramientas, por ejemplo, podemos aplicar? ¿Se trata de capacitación, declaración jurada? ¿Qué herramientas? Wow, bueno, es un rubro, yo creo que lo más importante es aplicar lo que yo les decía ahora, y lo más importante es ser vivos, tengan sospechas. Si es que ustedes saben que tal vez en tal país los trámites se demoran 10 meses y a ustedes les salió en una semana, ¿qué pasó? Hagan preguntas no solamente cuando las cosas salen bien, sino que también, o sea, cuando las cosas salen mal, sino que también hagan preguntas cuando las cosas salen bien. Últimamente me ha tocado trabajar mucho con México. Ustedes saben que en México hay mucha corrupción.
Y me ha tocado hablar con bastantes ejecutivos que trabajaban en multinacionales y en empresas de Estados Unidos principalmente, y decían, los principios de esta empresa era que no se paga, no se trata con el agente, se va directo, y algunos me decían, nosotros nos demorábamos a veces más de 10 meses en conseguir esto, y yo veía que mis competidores lo tenían al día siguiente. Algo puede estar pasando, o sea, lo más importante es sospechar, o sea, aparte de las cosas que, obviamente que lo que sale acá, la capacitación, la declaración jurada, los contratos, en el fondo donde quede súper claro las cosas que no van a hacer. Y también, ojo, las salidas de caja. Cuando se pagan sobornos, de alguna parte viene la plata. Y créanme que no viene de la tercera parte que se mete la mano al bolsillo y lo saca, a no ser de que le estén pagando extremadamente mucho. Entonces, súper importante también fijarse y ver cuánto estoy pagando. O sea, vean señales como concretas y decir, oh, si esta gente me está cobrando 10 millones por un trámite que vale 200.000 pesos, ¿a dónde irá la diferencia? O sea, sean vivos, y eso es lo importante. Por eso les digo, esto no se trata como de un manual, un, dos, tres, cuatro, sino que tener muchas alertas y tener muchos ojos en el fondo en todos lados. Claro. María José Muñoz nos pregunta, ¿cómo nos aseguramos que el due diligence quede bien hecho? Mira, tal vez nunca nos podemos asegurar que quede bien hecho, pero lo importante es que sea un proceso estandarizado. O sea, que nosotros digamos, ojalá separarlo de empresas, porque no, también nos ha pasado acá que hemos visto empresas que meten todo en el mismo saco y que casi que iban a ir a comer a un restaurante y tenían que ir haciendo due diligence a los restaurantes. Importante saber cuál es el riesgo de ese proveedor, importante saber cuáles son los montos involucrados, pero lo más importante para que el due diligence esté bien, primero saber quiénes son los beneficiarios finales, pasarlo ojalá por las listas para ver que no tenga en el fondo como en el fondo que no tenga nada extraño o que me pueda saltar después en el futuro. Pero por eso, o sea, mientras más estandarizado tenga el proceso de due diligence y que a todos les pregunte lo mismo, debería, en teoría, quedar bien hecho. Y lo importante también, ojo, no se carguen todos ustedes. Pídanle también declaraciones. O sea, obviamente que hagan el chequeo, porque si no es re fácil taparse los ojos. Pero pídanle declaraciones, porque así si después pasa algo y los engañaron en ese due diligence, ustedes también van a poder decir, a mí me engañaron, yo también soy víctima, a mí me engañaron. Entonces, no pongan todo sobre el peso sobre ustedes, porque si no después todo va a ser culpa de ustedes. Hagan que la tercera parte también les declare. Y si después les declaró falsamente, ahí tienen todo para ir legalmente contra ese tercero. Claro. Silvana Trigo pregunta, ¿realmente contar con un modelo de prevención de delitos real e implementado exime de toda responsabilidad a la empresa o más bien es una ayuda en un juicio, sanciones, etcétera, que las mitiga? En teoría es que por eso, acá hasta que empecemos a ver los casos con la nueva ley, pero en teoría, un modelo, si es que yo como empresa puedo demostrar que fui víctima, porque yo puedo demostrar, porque tengo la evidencia que yo estaba haciendo todo, en teoría debería eximir a la empresa. Tema es que hasta el momento nadie lo ha logrado hacer porque no han logrado demostrar de que ese modelo estaba realmente implementado. Pero acá, ojo, súper importante generar evidencia. Si los delitos ocurren hoy, se van a descubrir en 5 años más. Entonces, no, en el fondo, es súper lindo decir como que, ah, sí, pero si hoy día yo lo tengo todo. Preocúpense de que en 5 años más van a tener la evidencia de lo que están haciendo hoy día. Porque todos los casos que hemos tenido han sido así. No es como, si el delito se descubre en el minuto que ocurre, no es caso, ni siquiera sale en el diario. O sea, se trata ahí, ya listo, todo se acabó porque se corta ahí. Pero los delitos se descubren cuando en 5 años más descubrieron al funcionario municipal que aceptó la coima y le abrieron los libros y descubrieron que hace 5 años ustedes o el proveedor de ustedes, no sé qué, les había pagado. Ahí es cuando van a pedirles la evidencia de hoy día, en 5 años más. Entonces, hoy día preocúpense de ir generando evidencia para que efectivamente el día que esto ocurra lo puedan hacer. Hasta con Estados Unidos, con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en Morgan Stanley, pudo eximirse completamente de responsabilidad porque pudo demostrar de que estaba haciendo todo lo posible. Lo que más le cuesta a las empresas, porque todas dicen, ah, pero si yo tenía un programa de compliance súper implementado, venga a demostrarme, venga a demostrarme. Corpesca lo hizo, Corpesca dijo que lo tenía, que se lo había hecho Deloitte, todo muy lindo. Lo primero que hizo el Ministerio Público fue ir a escarbar, ir a decir, y la formalización es así, si bien la empresa tenía un programa de compliance implementado, o sea, un programa de compliance, no hay evidencia que este haya estado implementado. Y ahí empezaron punto por punto a votar como un efecto dominó el propio programa de compliance. Entonces, lo más importante, evidencia de que está implementado, no evidencia de que tiene muchos manuales y procedimientos guardados en un cajón. Exactamente.
Hasta así lo habías mencionado tú. La última pregunta por motivo del tiempo, entonces, que vamos a tomar es de Ignacio Guagui y dice, si tenemos identificados aquellos terceros críticos y estos no cuentan con modelo de prevención de delito dentro de sus empresas, ¿qué tan válido es solicitarles mediante cláusulas de compliance que se adhieran a nuestro modelo de prevención de delitos y sistema de cumplimiento? Supongo que no basta con ello. ¿Sería recomendable proponer capacitaciones periódicas enfocadas en los riesgos específicos de este tercero? ¿Qué otras cosas podemos hacer para ir más allá de la ley? Ya, está súper buena la pregunta, porque por el lado de taparnos los ojos, obviamente, lo primero es la cláusula y nosotros hemos visto miles de cláusulas que al final se firman porque sobre todo el proveedor quiere tener mi cliente, así que firma y dice que cumple con todo. Pero es súper bueno, Ignacio, lo que tú dices de no cerrar los ojos. O sea, si sabemos que no la tiene y sabemos que me la está firmando porque solamente se quiere llevar el contrato, preocupémonos efectivamente de cómo tal vez ayudamos. Y yo creo que el rol de las empresas grandes también es promocionar estos temas con las empresas chicas, no solamente decir cumpla, sino que ayudarlos a poder implementar. Pero nuestra meta como empresa debería ser de que ojalá todos nuestros proveedores, sobre todo los críticos, efectivamente tengan programas de compliance y no dejarlo ahí nomás, como que me firmó y como el contrato es por 3 años, nunca más lo fui a ver, sino que tal vez hasta preguntarle, oye, ¿cómo, cómo te podemos ayudar? ¿Cómo podemos compartir las buenas prácticas? Pero principalmente difundir las buenas prácticas, o sea, y que ojalá entre todos, y yo creo que es una de las grandes como misiones de Pacto Global es eso, que nos podamos apoyar entre todos y que podamos no solamente como decir acá está el manual, hoy día tal vez que hasta ChatGPT puede hacer un modelo, pero que efectivamente, como decía, que se cumpla, que sea real, etcétera. Bueno, finalmente quiero agradecer, Susana, muy especialmente tu participación y no solo la tuya, sino también la de la sesión pasada, Ramón Montero. Para nosotros, BH Compliance ha sido un gran aliado a través del tiempo. Tu clarificación hoy día de cómo justamente combatir la corrupción y cómo crear un modelo de prevención de delitos, pero no solamente eso, sino ir más allá, como dijiste, de la ley, es fundamental. Nosotros desde Pacto Global queremos fomentar que las empresas vayan hacia una cultura de anticorrupción y que, como tú bien decías, esto lo instituyamos desde el más alto nivel de la empresa, pero se permee a todos los colaboradores, a toda su cadena de valor, en el sentido de más allá de que cumplir o no una ley sea realmente una cultura y ojalá que Chile se pueda ir posicionando como un país menos corrupto, digamos, en ese ranking mundial, ¿verdad? Así que te agradecemos mucho por todas estas clarificaciones que nos has dado y también agradecer esta participación permanente y disposición de ustedes. Para todas las personas que asistieron hoy, nosotros seguiremos en contacto trabajando estos temas. Les estaremos informando también. Pueden consultar nuestra agenda en la página web de Pacto Global que está permanentemente transmitiendo sobre las distintas actividades. Aquí las personas te están agradeciendo, Susana, por la claridad y la forma simple como has expuesto temas complejos y el mensaje que has dado hoy día para que las empresas combatan de mejor manera la corrupción. Así que muchísimas gracias por tu participación hoy. Muchas gracias por la invitación. Te llegan Chao a muchos todos. agradecimientos acá de Muchas distintas gracias. personas, Gabriel Rosas, Claudia Matamala, Julieta Vázquez, Elizabeth Cárdenas, Paloma Cardona, todos agradeciendo tu excelente presentación. Y todo el equipo de Pacto te agradece especialmente toda tu colaboración de siempre. Gracias. Muchas gracias. Chao a todos.